¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que el amor de Dios es grande? Amén. Amor sin condición. Decirle a que tenés al lado, Dios te ama muchísimo. Te adoramos, Señor. Gracias por tanto amor, gracias. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Una vez más, antes de hablar. Antes de hablar, tu voz podía oír. Sí, Señor. Has sido tan bueno para mí. Señor, antes de respirar. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Cantamos tu amor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Sí, Señor. Has sido tan bueno para mí. Dios, Cuando indigno aunque no lo merecíamos, pagaste el aunque precio no lo merecíamos, tú pagaste el precio, Señor. has sido tan bueno Y para cantamos de tu amor en esta noche. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo
Gracias por tu amor. Hola a todos, mi nombre es Mel, pertenezco al grupo de jóvenes. Si tenés entre 14 y 30 años, queremos que vos también formes parte de nuestro grupo de compañerismo. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como ik.jóvenes y en Facebook como Jóvenes de Cielos Abiertos Argentina. No dejes de conectarte, esperamos verte pronto. Bueno, hola, paz y gracia. Mi nombre es Marina Vargas de Reina y soy hija de esta casa. Estoy aquí para dar mi testimonio. El año pasado me encontraron un nódulo en el pecho que ahora en la cuarentena lo controlé y este nódulo se había transformado en un carcinoma. Hace 2 meses que me dieron el diagnóstico. En un principio fue un baldazo de agua fría, pero a pesar de que la situación estaba, Dios tenía el control y también ya tenía la solución. En un principio me asusté, pero con el pasar de las horas, una paz inmensa reinó en mí, que no es otra más que la paz de Cristo. Hace menos de un mes me sometí a una cirugía que fue todo un éxito, gracias a Dios, porque Él puso su mano. En estos días ya empiezo el tratamiento también, que es un tratamiento para nada invasivo, gracias a Dios también. Estoy de 10, me siento bien. También en medio de la cuarentena, mi familia y yo dimos positivo a COVID. Y sin embargo, también Dios estuvo en todo momento protegiéndonos con su mano arriba nuestro. No tuvimos prácticamente síntomas. Es más, tuve que suspender la cirugía porque entre medio de la cirugía fue que dimos positivo. Y a pesar de todo, Dios nos amparó y nos protegió en todo momento. No tuvimos síntomas, no nos pasó absolutamente nada. Después, como ya les dije, vino la cirugía y acá estoy, agradecida inmensamente a Dios porque en ningún momento sacó su mano sobre mí. Así que doy infinitas gracias a Dios, infinitas gracias al cielo, a mi Cristo, a mi Rey, a mi Salvador, porque sé que no me ha desamparado y no me va a desamparar nunca. Señor, en este lugar, una congregación que le alaba y le adora en espíritu y en verdad. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Bendito es el nombre del Señor y bendita su palabra. Como cada domingo abrimos las Escrituras, nos sentamos a los pies de la palabra y escuchamos la voz de la palabra escrita. Y es como comenzar, ¿vieron? Como cuando uno en una mesa tiene primero, segundo y tercer plato, ¿no? Que esta sea la entrada, que te conecte a la palabra, a empezar, que el Espíritu Santo esté reflexionando en tu vida y meditando en tu vida, para poder renovar tu mente, abrir tus ojos, circuncidar tu corazón y alinearte a los propósitos de Dios. Por eso es tan importante desde el comienzo, en este corto tiempo que nos dan, de poder suministrar dosis poderosas y fuertes. Pero para eso no te tienes que distraer, tienes que estar conectado a la palabra, a la reunión, a todo lo que Dios esté soltando en esta mesa, y que te puedas comer todo el cordero en este día. Amén. No dejes nada al azar, porque todo lo que Dios está poniendo en la mesa, tú lo estás necesitando. Así que si tienes para leer conmigo la palabra, o si no, te voy a pedir que ya desde ahora cierres tus ojos para que nada te distraiga y puedas estar meditando en la voz de la palabra escrita. Pero si me quieres acompañar, va a ser la cita en San Lucas,
capítulo 11, versículo 1 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta allí. Con tus ojos cerrados, quiero acompañarte y darte esta palabra para poder estar meditando y reflexionando. Así como el domingo pasado, en esta misma reflexión te dije la importancia que debe tener la oración, que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra en forma de hombre, siendo perfecto, tuvo la necesidad de tener comunión con su Padre y apartarse a orar. Y te dije, ¿qué es lo que nos hace pensar que no tenemos que tener intimidad cuando nosotros todavía estamos redimiendo nuestra alma? Y en esta cita que el Señor me dio para este domingo también habla de la oración. Otra vez, el Señor Jesús apartándose a orar, a hablar con el Padre, a intimar con el Padre. Y sus discípulos, una vez que terminó, le dijeron: ¿por qué no nos enseñas esta comunicación, esta intimidad? Así como Juan, y habla de Juan el Bautista, le enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista tuvo que desconfigurar las oraciones almáticas, aparentes, falsas, que hacían los rabinos en ese tiempo. Y tuvo que desconfigurar a sus discípulos, pero este era un nivel mayor. Entonces el Señor le dio una oración y tenemos que entender que son contenidos, como si podrías decir que son subtítulos, donde cuando vos vayas en intimidad son requerimientos para que tu oración pueda ser escuchada y para que puedas intimidar con Dios bien. Y empieza con la intimidad de un padre a un hijo, Padre nuestro. Y ahí le mostró el contenido de que debe ser una oración de intimidad familiar. Santificado sea tu nombre, que cuando tu oración esté elevada a Él pueda darle gloria a lo que vas a hablar, lo que vas a pedir, que lo santifique. No podés pedir cualquier cosa. Que la voluntad que pueda manifestarse a través de la oración que hagas sea la voluntad del Padre y no la tuya. Que el pan nuestro de cada día no sea solamente algo cotidiano o algo físico, porque no es a lo que Dios se estaba refiriendo. Porque si tenés el espiritual, todas las demás cosas son añadiduras. Que no te falte el pan de cada día, la sustancia, la gracia de cada día. Caminar por el puente del perdón en tu oración y pedirle que no permita de que la maldad te pueda hacer tambalear. Que el Señor te guarde. Tantos contenidos que son tan fructíferos para tu oración y tan necesarios. No podemos configurarnos con oraciones almáticas ni oraciones antiguas. Hoy vengo a decirte: desconfigúrate de tu vieja oración y aplica esta, que es la de un padre a un hijo, con estos contenidos para que tu oración pueda ser contestada y tu vida se pueda sentir plena. Reflexionemos.
quiero tomar de cosas que estuve hablando en la semana y hacer en esta reunión como una conclusión. Así que voy a tomar lectura de cosas que estuve diciendo y algunas cosas estuve hablando ayer también. Y quiero hablar acerca de la relación de Dios con sus hijos, lo cual no es casual ni accidental. Del Dios eterno con el hombre y con la mujer, que somos los hijos de Dios. Que esa relación es un acto intencional, deliberado del Padre en su propósito precreacional, el propósito eterno. Antes que la tierra fue formada, Dios ya tenía esa intencionalidad, ese propósito. Cuando el hombre en el huerto del Edén, Adán, se separa de Dios, se separa de su padre, ¿sí? Porque la Biblia nos dice claramente que Adán es hijo de Dios. Cuando el hombre se separa en el huerto del Edén de Dios, perdió su propósito, perdió el sentido, el propósito por el cual Dios lo había creado y lo había establecido sobre la tierra, y como consecuencia o consecuentemente sucede que todo fue contaminado. Entonces, al no tener claro cuál era su destino, su existencia y el propósito por el cual estaba en la tierra, todo fue contaminado. Ahora, eso es mostrar lo que sucedió y el problema que hubo con el hombre, el primer hombre, el Adán, sobre esta tierra, habiendo pecado y fallado con Dios. Pero no mostramos solamente lo que pasó, sino cómo Dios reconcilia al hombre, sino que Dios comienza a reconciliar al hombre con su Padre y lo pondría a ese hombre, que seríamos usted y yo, nuevamente en el propósito eterno. Entonces es fundamental que al nosotros nacer de nuevo y ser hijo de Dios, nos volvemos a conectar al Padre y a la casa del Padre y al propósito por el cual Dios nos hizo nacer en esta tierra. La manera en la cual Cristo nos reconecta o nos coloca en ese propósito eterno lo podemos tomar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios comienza a crear todo nuevo. El versículo 18 dice: y todo eso creado y todo lo suministro que Dios dispone para el hombre, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que a través del ungido, del enviado, del Mesías, por Cristo, ¿sí?, nos reconcilia con Él mismo y nos dio el ministerio o la administración de la reconciliación. Entonces, tomemos lo que estoy hablando para no ser tan rápido ni tan mecánico. El hombre fue puesto en la tierra y era un deseo, un plan, un propósito antes de la creación. El hombre peca, se separa de la casa del Padre y empieza a funcionar de una manera desconectado, autómata. Entonces perdió su destino, su propósito, perdió su sentido existencial, y al perder eso, todo lo que hacía estaba contaminado porque estaba vacío de sentido y de propósito. Entonces, cuando nosotros hoy estamos siendo reconciliados al Padre, ¿sí?, a Dios, a través de la obra redentora de Cristo, volvemos al orden y todo vuelve al orden. Nosotros como hijos a realizar o a establecer ese propósito. Entonces dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio también el ministerio de la reconciliación. Entonces yo fui reconciliado y yo hoy estoy nuevamente en conexión con mi Padre eterno y puedo actuar en hacer que mi esposa, mi amigo, mi compañero de trabajo también se reconcilie con Dios. Que esa reconciliación está disponible
está accesible, está al alcance, pero depende de nosotros si la tomamos y si actuamos, si accedemos a reconciliarnos con Dios. Entonces, Dios la dispone, es como que algo que está sobre la mesa y depende de quién lo tome. Entonces, la reconciliación está allí dispuesta. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No es que Dios sea injusto, sino que la obra redentora del Hijo, y el Hijo como el ungido pagó por todos nosotros. Entonces, dice este versículo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores. Sí, un embajador es un claro representante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no en mi propio, no me represento a mí mismo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Acepta, conéctate, reconciliaos con Dios. Reconciliado con Dios. Entonces, vemos lo que tomó lugar, pero también vemos el proceso con el cual Dios restaura y ejecuta el no dejar a ese hijo perdido a la deriva y decir, bueno, pecó, es culpable, se la buscó él. No, preparó o estableció el orden para que ese hijo vuelva a conectarse en la casa del Padre, a traer la conexión correcta. Luego vamos hablando que el amor de Dios por el hombre es el fundamento, es el móvil, es la intencionalidad por la cual Dios crea a la raza humana. Lo digo de vuelta, el amor de Dios por el hombre es el fundamento, es la raíz, el sentido, el propósito por el cual Dios creó a Adán y a Eva y nos creó a nosotros. No es solamente un deseo de mamá y papá de tener una nena o un nene o tener un hijo o que la tierra se poble. No. Es que Dios te ama y quiere manifestar ese amor. Dios siempre tuvo en mente hacer evidente o notorio, evidenciar la majestad de su amor. Y la manera es que ese Dios invisible y el amor de Dios es manifestado a través de nosotros que somos visibles. Su amor es expresado en la creación de un hijo. Porque ese es el cuadro o es el marco, es el estándar de una expresión plena de papá y mamá en la vida de un hijo. Su amor es expresado en la creación de un hijo. Ahora, ese hijo es creado a su imagen y semejanza. Ese hijo es creado de esa manera. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo crea a imagen y semejanza de él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos habla del Hijo, que es la clara representación del Padre, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen. Yo no recuerdo si fue el jueves o en la semana, hablé del relato del Evangelio de Juan, creo que era capítulo 14, donde Felipe le dice, muéstranos al Padre.
eran los últimos días en los cuales Cristo ya iba a ser crucificado. Era cuando Jesús entró al templo y dio vuelta a las mesas de los comerciantes que estaban allí en el templo y hacían mercadería. Era la finalización de la tarea o del ministerio de Jesús terrenal, y de pronto la persona que debería comprender que serían sus íntimos, sus discípulos, el cercano, le empieza a decir: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego hay una retórica que Jesús le dice: pero vos que estuviste conmigo, ¿cómo todavía me pides que te muestre al Padre? Entonces Jesús revela cosas tremendas que dice: el Padre y el Hijo somos uno. Y el que ve al Hijo ve al Padre. Y aquí nos dice Hebreo que el Hijo es la clara representación de la imagen de Dios que no vemos, que no tiene forma, pero es manifestada en la vida de ese Hijo, Jesús. Él es la clara imagen, el resplandor mismo de su sustancia, de su gloria. Entonces, estamos diciendo que el amor de Dios es expresado en la creación de su Hijo a su propia imagen y semejanza. El amor no existe como una teoría o una expresión verbal: te amo, te quiero, o como un concepto. El amor debe ser actualizado, expresado y probado. Lo digo de vuelta: el amor debe ser actualizado, expresado y probado. Yo le digo a mi esposa: te quiero mucho, mi amor, pero nunca estoy en mi casa, nunca lo expreso, pero no lo pruebo, no lo manifiesto, no lo acciono. Te quiero mucho, pero me voy para aquel lado. Te quiero mucho, pero no quiero estar con vos. Te quiero mucho, te amo. Entonces, no es solamente una expresión, sino que debe ser aprobado y debe ser actualizado. Ya te lo dije, vos sabés que cuando nos pusimos de novio te dije que te quería o que te amaba. No, debe ser actualizado. El amor puede ser mostrado o manifestado de diferentes maneras o formas. Y en el reino de Dios, tales manifestaciones o muestras de amor existen. Hay personas que a través de la práctica religiosa dicen: bueno, si Dios existe y si Dios me ama, me tiene que ayudar con esto. No puede ser que siga con esta enfermedad, porque si yo estoy con este dolor en mi cuerpo, quiere decir que Dios no me ama. ¿Y dónde está Dios? Entonces le exige a Dios una respuesta y lo presiona para que la respuesta sea una manifestación de amor. Dios ya manifestó su amor. Dios no necesita hoy mostrar su amor. Lo dice la Escritura: de tal manera Dios amó al hombre, a la humanidad, que dio a su Hijo. Y no se guardó nada, era el unigénito, el único Hijo. Y ese Hijo vino a mostrar al Padre y se rindió plenamente su vida. Así que Dios no tiene que hacer demostraciones de amor. Ya lo demostró y eso es actualizado. Porque ese amor es manifestado continuamente. Una de las formas en las cuales Dios expresa ese amor es orden y gobierno. Repítanlo conmigo: orden y gobierno. Ahora, pero ese orden y gobierno es un orden y gobierno que beneficia a todo. Cuando hablamos de orden y gobierno, no estamos hablando ni de presidente, no estamos hablando de ocupar un lugar gubernamental, sino orden y gobierno en la administración como un hijo, para el beneficio de todo. Alguien dentro de la casa en beneficio. Entonces, la manifestación de ese amor. Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén y dice que lo formó a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios hacia el hombre? No fue: no matarás. El mandamiento en el huerto del Edén era: gobernar, administrar, sojuzgar, domina sobre todo. Aquí tenés plantas, tenés animales, tienes todo te responde a vos. Era la administración y el gobierno del hombre en una correcta administración. Yo contaba y hablaba con una hermana que una planta de frutos en mi casa, una planta de mora, caen cientos de moras al piso. Los pájaros vienen y picotean todas esas moras. No solamente los vemos, sino que tenemos el resultado de las manchas que caen del cielo con ese color de mora.
porque toda esa sabe. Ahora, toda esa provisión que hay no es desperdicio, es sobreabundancia, que Dios alimenta a esa ave. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, había árboles llenos de fruto y era el huerto del Edén y estaba lleno de todo. Pero el hombre no administró, se desconecta de Dios, quiere manejarse en una independencia, se revela a la casa del Padre. ¿Y qué ocurre? Cuando Dios se le aparece, en lugar de la relación padre-hijo, amor y manifestación de ese amor, el hombre se escondió porque tomó lugar el miedo. Nosotros estamos hablando del amor y de la bondad de Dios y de la administración para traer el orden y el gobierno de las cosas. Entonces, si nosotros comparamos esto lo leí ayer, pero lo vuelvo a leer, Proverbios capítulo 29, versículo 2. Proverbios 29, versículo 2 dice: cuando los justos dominan, no te quedes con la mente de un gobierno en una nación, sino en el ámbito del espíritu. Cuando los justos dominan, el pueblo ¿qué? Se alegra, se goza, es feliz. Mas cuando domina el impío, el pueblo ¿qué? Gime, sufre, padece, está gimiendo, está padeciendo su existencia. Entonces, ¿qué es lo común que la gente expresa? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Porque la administración está en las manos incorrectas y porque Satanás, el Dios de este mundo, está administrando. Y aquí Proverbio te lo dice. Y pues yo podría buscar otros versículos y mostrarte cómo cuando eso está en las manos incorrectas comienza a tomar lugar este gemir. En el capítulo 28, el versículo 15 dice: león rugiente. Usted escucha el rugido de un león y hace estronar. Y oso hambriento. Los dos, león rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre pueblo pobre. ¿Cómo opera un príncipe impío? No importa la necesidad del otro, lo oprime y le come todo. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Adán y Eva estaban para administrar como hijos la tierra y gobernar y sojuzgar, y tenían todos los árboles frutales y podían comer de todo lo que viniera al corazón. Y lo que yo quería mostrarte con la planta es que cuando Abraham tenía hambre, ya había fructificación y provisión y los árboles en cantidad de fruta. Así que la necesidad no estaba en la atmósfera. No es que decía, y me como esta fruta y mañana que como. No, había en el mismo árbol, de la misma fruta, cientos. Así que había ausencia de escasez. Había provisión sobrenatural. Si yo te digo que de un árbol caen cientos al piso, imagínense los que están en las ramas. Pero cuando el hombre se desconectó de Dios y salió del orden divino, dijimos que perdió su propósito, perdió su sentido existencial y todo fue contaminado. Y entró en otro orden. Comenzó a estar en el desierto. Y el orden cambió por completo. Ahora no había producción, ahora tenía que labrar, esperar que después que labró la tierra produzca y recién comer del fruto. Y el orden era: te vas a desgastar las espaldas, te vas a lastimar la cintura cavando y haciendo todo porque cambió el orden. Era el sudor de la frente y ahora era, en lugar de ser una tierra productiva, surcada por ríos, y esos ríos contenían oro y contenían todo, un desierto. Lo sacó y lo llevó al desierto y le explicó cuál era el sistema. Ahí cambió todo el orden. ¿Cómo ocurrió eso? Porque el hombre abandonó la casa. Fíjese que cuando Adán peca y Dios viene al encuentro de él en el huerto, el hijo se escondió. ¿Y qué nos dice la palabra? La escritura nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Ingresó el temor porque la relación del padre y el hijo fue contaminada.
Entonces la administración pasó a las manos incorrectas cuando el hombre debía administrar, gobernar y sojuzgar. Y si gobierna el impío, recuerde este versículo, el pueblo gime. Pero si hacemos una unión como alguien que trae una costura y lo uno con lo que nos dice Romano, que la creación, la creación está sufriendo, está gimiendo hasta o aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Está aguardando esa creación que gime, está esperando que usted y yo volvamos a la posición. ¿Cuál es la posición? Lo que leí antes, la provisión que hizo Cristo en conectarnos y reconciliarnos nuevamente con el Padre y a la casa del Padre. Esa es la reconciliación. Que volvemos a tomar el lugar y a traer la administración. Mi esposa leía acerca de la oración y cómo los discípulos le pidieron. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Venga a nosotros tu reino. Tu reino no es solamente un espacio geográfico. El reino es un gobierno, una legalidad que toma lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí al Caribe y vemos una isla que pertenece a Inglaterra, no solamente es territorio inglés, sino que la reina o las cosas del reinado de Inglaterra toman lugar en esa isla que geográficamente está separada de Gran Bretaña o de las islas allí en Europa. Esto estaría en Centroamérica, en el Caribe. Pero el gobierno es el mismo. Cuando estamos diciendo venga a nosotros tu reino, es que la administración y el gobierno del cielo sea establecido sobre esta tierra. Déjenme profundizar. Dijimos que una de las formas de expresión del amor de Dios era orden y gobierno. Entonces, la manera o el cuadro o el contexto para expresar ese orden y gobierno es una familia, padres e hijos. Entonces se expresa correctamente esa manera de padres e hijos. Entonces, el propósito de Dios de crear al hombre y ser ese Dios que exprese o muestre o haga manifiesta su bondad es contradictorio a ese pensamiento tradicional o el énfasis religioso, ese pensamiento de indignidad. Yo no me merezco, la verdad que he hecho tantas cosas malas, y empieza un pensamiento de que ese Dios tan bueno, tan santo y tan perfecto, ¿cómo se va a conectar conmigo? Porque es un pensamiento religioso y no un pensamiento padre e hijo. Y ese pensamiento de indignidad bloquea, ¿sí?, le impide manifestar la caridad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Por eso la restauración del hombre a través de Cristo y lo restableció a su estado perdido, lo vuelve a colocar en su propósito, es un reposicionamiento del hombre. Cristo lo restableció a la filiación de hijo, para que Dios pueda mostrar el verdadero significado del Padre a través del Hijo. Fíjese que esta manifestación de una madre reclamando aborto es antinatural. ¿Sabe cómo lo llama el apóstol Pablo en la carta de Timoteo? Lo llama doctrinas de demonios. Son pensamientos demoníacos. No importa si es ley o no es ley, es un pensamiento demoníaco. Correspondientemente, el Padre se compromete a cuidar, apoyar y proveer a ese hijo. Este es el papel que Dios escogió cuando creó al hijo, cuando creó al hombre, para poder exhibir a través de ese hombre, esa mujer, su naturaleza, su bondad y su misericordia. Entonces este es un propósito mutuo y una relación entre el hombre y Dios poderosa, simbiótica, mutua. No, el Dios santo, yo soy un pecador. Eso es religioso.
Y finalizo. La salvación del hombre es acerca de rescatarlo de su cultura de orfandad. Si yo no trabajo, si yo no hago nada, nadie lo va a hacer por mí. Esa es la manera en la que opera un huérfano. Si yo no me cuido, nadie me cuida. Si yo no me defiendo, nadie me defiende. Y empezamos con todas esas expresiones humanas. Lo digo de vuelta. El plan, el propósito de Dios, la salvación que Dios preparó del hombre es acerca de rescatarlo de la cultura de orfandad y volverlo a la cultura de hijo. El proceso que toma lugar implica salvarlo de su dependencia, de su gobierno, de su administración, del alma sobre el espíritu. El proceso implica salvarlo de su dependencia del alma, lo cual lo tiene atrapado en el reino de Satanás. Entonces, cuando vemos a Adán y Eva y dice que le fueron abiertos los ojos, ¿qué ojos le fueron abiertos si no eran ciegos? ¿Qué ojo se le abrió? ¿Qué vio que antes no veía? Entonces ahí el hombre comenzó a actuar por el alma, por las emociones y no a través del espíritu. Que el espíritu se conecta a Dios y nos gobierna. Entonces digo de vuelta porque esto es y lo voy a citar como lo tengo escrito. El proceso implica salvarlo de su dependencia del alma, lo cual lo mantiene atrapado en el reino de Satanás. El reino de Dios es su refugio seguro, confiado, de autoridad y justo. Este es el ambiente en el que el espíritu vuelve a gobernar sobre el alma. El espíritu gobernando sobre el alma. Cuando el hombre se escondió de quién es su padre, ¿cómo un hijo se va a esconder de su padre? ¿Qué tomó lugar? El miedo. ¿De dónde provino el miedo? ¿Miedo a qué? A contagiarse. A coronavirus, no había coronavirus. Miedo a ese Dios que lo castigue si Dios era amor y él no conocía el castigo de Dios. Uno nace de nuevo en el espíritu para restaurar el dominio original, porque el hombre era espíritu. ¿Sí? Fue creado allí y Dios se conectaba a su espíritu. Entonces, el estado original es que el espíritu, cuando nacimos de nuevo, nacimos en el espíritu y ese espíritu gobierne sobre nuestras emociones y sobre nuestra alma. Donde no somos gobernados por el alma, sino por los principios. Ay, me gustaría ayudarte. Y esa gente que dice, ay, quisiera ayudar. No, lo hacemos desde el principio. Tiene una necesidad. Vamos a ayudar a mi hermano, a mi hermana, ha necesitado. El propósito de Dios tener al hombre y la mujer sobre la tierra es de restaurarlo y que ese hombre y esa mujer sea una clara expresión exacta del Padre, mostrando la gloria de su bondad. Repita conmigo, la gloria de su bondad. Dígalo de vuelta, la gloria de su... ¿Qué quiere Dios? A través de Miguel mostrar la bondad de Dios. Nosotros a veces hemos orado por un enfermo y mostramos el poder de Dios sanando a alguien. Sí, Dios tiene poder para sanar. También decimos esa gloria como una luz deslumbrante que lo rodea. También hablamos del poder creativo de Dios. Pero la luz que lo rodea es su ambiente y la capacidad creativa son extraordinarias. Pero la manera en la cual Dios se expresa es a través nuestro, que nosotros manifestemos la bondad de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés le pide a Dios y le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le pidió Moisés? Ver la gloria de Dios. En el capítulo 34, el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él
proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué le pidió ver Moisés? La gloria. Y cuando vio la gloria, ¿cuál fue la expresión? Expresó la bondad de Dios, expresó la misericordia de Dios, expresó el amor. Moisés automáticamente empezó a hacer una expresión de decir: Dios bondadoso, Dios grande, Dios misericordioso. La gobernabilidad de una casa es el orden y la administración en las manos correctas para el beneficio de todos los hermanos y todos los integrantes de esa casa. No como un impío en un sentido egoísta que lo hace para sí porque está en una posición de huérfano, sino un hijo que administra correctamente para los hijos de la casa. Dios quiere mostrar su amor. Muchas de nuestras culturas o teorías están contaminadas. Y este pensamiento, el miedo, el temor al castigo, es la base de una cultura contaminada, de las tradiciones de dioses de la mitología, dioses paganos, a los cuales había hacer grandes sacrificios para que no venga la ira de ellos sobre nosotros, no se manifieste el enojo. Por eso algunos hasta sacrificaban los hijos a los dioses para aplacar la ira de ese Dios. Esto ha contaminado. Hay algunos que hay veces dicen: bueno, voy a la iglesia para que Dios no se enoje. No. Si tú vienes a la iglesia es para que recibas el pan de vida. Y el pan que un padre parte sobre esa casa, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Es que expresen la bondad. La plataforma por la cual estamos aquí no es la base del miedo. Vayamos a la iglesia para que Dios no se enoje. Entonces sería igual que la mitología. No habría distinción con los dioses de la mitología pagana, quienes le daban la devoción por el temor. No habría. Pero nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Déjenme hacer esta distinción. Hay un mundo que da su vida por su Dios, que le exige la religión, matarse, inmolarse por su Dios. Llámese Mahoma, Alá o diferentes formas. Pero nosotros tenemos un Dios que sacrificó a su Hijo por amor por usted y por mí. Porque de tal manera, esta manera, que Dios envió a su Hijo y mostró el amor para con nosotros. Y hoy Dios demuestra ese amor. Y si se restaura la relación tuya, y si hoy alguien que no estaba reconciliado es reconciliado, y vuelve el orden del gobierno del Espíritu sobre el alma, los miedos, los temores, los deseos, la vanagloria, la vida y todo lo que viene a manipular el alma. Si cambia el orden, usted como un hijo, tu confianza en la bondad, en la grandeza, en la misericordia de Dios traerá paz a tu vida. No será sudor de frente, no será desierto, sino que volverás al orden de saber que en la casa del Padre hay provisión para todo. Hay pan para todo. Hay bendición para todo. Dios necesita cada día que esa bondad, esa gratitud
sea la plataforma de la bondad y no del miedo ni al castigo. Dios es amor. Dios es, no tiene. Dios es amor. ¿Y qué dice la Biblia? Que así como Él es, somos nosotros. Así que debemos cargar esa naturaleza de amor. ¿Cómo podemos expresar el amor? Si empezamos a vaciarnos de los miedos, de la orfandad y del gobierno del alma, a traer el gobierno del espíritu. Sabiendo quién soy, teniendo bien claro quién es mi Padre y conociendo mi propósito. Sabiendo que Él guarda, cuida, protege y tiene cuidado de mí. Y va a manifestar su bondad. ¿Puede ponerse de pie? Se hará notoria la bondad de Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú no hay nadie, Dios
Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina y él es mi hermano. ¿Y qué haces? Queríamos invitarlos a todos ustedes que están detrás de la pantalla, que si tienen entre 14 y 30 años, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nosotros pertenecemos al grupo de jóvenes y nos encantaría que ustedes también puedan ser parte todos los sábados a las 21 horas en nuestros lives que preparamos con mucho amor para ustedes. Por Instagram. Por Instagram. Y si es la primera vez que estás viendo este video y tenés ganas de conectarte con nosotros, al grupo de jóvenes y a esta gran familia, hey, no dudes en comunicarte y mandarnos mensajes por las redes sociales. Y nada, te esperamos y te mandamos un gran abrazo a la distancia o un codazo como es ahora. Bendecidos.